Iniciar grabación. Listo, grabando. Ok. Entonces, estábamos acá. Listo. Entonces, resulta de que ya tengo mi tabla. Ahorita yo a esa tabla le voy a colocar el nombre. Entonces, yo ya le coloqué a esa tabla que se va a llamar estudiante. Cuando yo le coloque el nombre a esa tabla estudiante, observen que la tabla estudiante ya quedó creada. Entonces, es donde yo empiezo a colocar de manera secuencial qué va a tener un estudiante. Entonces, para ustedes, ¿qué es lo importante que debe tener un estudiante? El código. Exacto. Entonces, para mí, se puede llamar ID. ¿Listo? Entonces, si yo me paro acá, ese es el nombre que yo le voy a dar. Entonces, Murcia por ahí digo, yo le voy a llamar a eso código. ¿Listo? Para ella se va a llamar código. ¿Eso va a tener autonumeración o se lo voy a colocar yo o me va a permitir colocarle texto corto, texto largo? ¿Sí? Entonces, en este caso, como cada uno de nosotros tiene un código, pero pues obviamente eso ya es parte de parametrizar el sistema, entonces ustedes aquí escogen las características que va a tener cada uno de los campos. Recuerden que una tabla tiene un campo, ¿sí? Una tabla de tener unos campos. Entonces, Laura me dice que va a tener yo le voy a decir que va a ser autonumerado, o sea, que los números se van a ir acomodando secuencialmente, dependiendo de la cantidad de estudiantes. ¿Listo? ¿Qué más tiene un estudiante? El grado, el nombre. Vamos a ir de los datos más esenciales hasta los datos menos esenciales que yo vaya o que yo identifique que deben de estar en esa tabla estudiante. El código obviamente va a ser para llamar al estudiante. ¿Listo? Va a tener algo que se llama nombres. ¿Sí? Y ese nombre en la parte derecha yo le voy a colocar texto corto. ¿Listo? ¿Qué más debe tener ese código? ¿Qué más debe tener el estudiante? Número de documento. El número de documento podría yo asociarlo al código. O Ah, bueno, el si lo correo. quiere colocar, recuérdate. Entonces, ¿qué más tengo yo? Yo tengo nombres y ¿qué más? El nombre, apellido. Exacto. ¿Qué más tengo yo fuera apellido? Lo puedo también colocar como texto corto. ¿Listo? Aquí en El la correo de la parte, cliente. míreme, escúchenme lo que les voy a decir. Yo aquí le coloco el nombre del campo, pero yo a ese campo también lo parametrizo y le estoy diciendo que le voy a ingresar un texto. Y yo acá abajito le puedo colocar que ese campo normalmente un nombre debe tener, pongámosle, Andrés. Si yo escribo Andrés, Andrés son 6 letras, o sea, 6 campos, que es el campo mínimo que me va a ocupar en el espacio. Entonces, un nombre, ¿cuánto puede tener? Coloquémosle 15 letras como máximo. Entonces, miren, yo aquí parametrizo y le coloco, ya que cuando la persona vaya a ingresar más de 15 letras que va a hacer el sistema, automáticamente se va a bloquear. No me va a permitir ingresar más información hasta ahí. Lo mismo con cada uno de los campos. Entonces, por ejemplo, acá yo también le puedo colocar que los apellidos simplemente hasta 15 campos me permita ingresar. ¿Listo? Entonces tengo nombre, apellido, ¿sí? Resulta de que yo quiero ingresar otro. Ah, pues entonces yo acá puedo ingresar otra fila. Me equivoqué y resulta de que acá iba un dato más importante. Entonces, pongámosle que ella dijo que esto se iba a llamar, como son menores de edad, todos los estudiantes deben de tener tarjeta de identidad. ¿Y la tarjeta de identidad es qué? De acuerdo a esto. ¿Es un texto corto? Son números, ¿no? Exacto. Entonces yo lo parametrizo y le coloco números. ¿Sí? Entonces aquí miren que acá en la parte de abajo me aparece la categoría de ese tipo de información que yo voy a ingresar ahí. ¿Listo? Entonces ya tengo el código, tengo el número de la Profe, tarjeta de una identidad. pregunta. Sí, dime, Sergio. Digamos, ahí el número no pasa nada porque hay personas que escriben la tarjeta de identidad como los puntos. ¿Sí deja ponerlos? Con puntos. Ah, pues mira, entonces yo ya llego acá y parametrizo. Yo acá le estoy Autonumeración. diciendo que los lugares o decimales va a ser automático. ¿Sí? O sea que de alguna manera eso me va a permitir, mire, si yo abro aquí, yo encuentro los diferentes, me está diciendo de números, a qué número lo voy a hacer. En este caso, cuando yo lo dejo abierto y le coloco número, pues puedo ponerle puntos, puedo ponerle comas, pero si yo, por ejemplo, quiero empezar a categorizar este tipo de cosas, entonces empiezo a delimitar eso. Mira, que si es un decimal,
que si es doble, que si es simple, que si es entero, que si es de un byte, ¿sí? Aquí en esta parte de abajo, pues yo empiezo a categorizarla. ¿Quiénes son los que ponen esa reglamentación? Ustedes, porque ustedes son los que están creando el usuario. ¿Ustedes qué le podrían decir a una persona cuando están sustentando? Ah, vea, cuando nosotros estamos creando nuestra base de datos, nosotros la colocamos que solamente se pudieran ingresar más de 4 datos. ¿Usted cómo lo comprueba? Pues usted le dice a la persona, ingrese al sistema y trate de ingresar más de 3 datos. Ah, está cumpliendo con lo que usted me está diciendo. Entonces, Sergio, para tu pregunta, cuando yo lo voy a programar o a caracterizar, lo hago yo como usuario o como programador. ¿Listo? Listo. Continuamos por acá. Entonces tengo tarjeta de identidad, tengo nombres, tengo apellidos. ¿Qué otra cosa puedo tener de ese estudiante? El correo ¿Para qué? del acudiente. Y si lo va a tener el acudiente y va a haber una tabla que se llama acudientes, ¿para qué va a tener el correo del estudiante? Ah, bueno. ¿Listo? Ese tipo de preguntas tienen que ir surgiendo y por eso es que yo tengo que tener una tabla tan concisa de que los datos que yo realmente esté pidiendo, pues me sirvan. Recuérdate que estamos ¿Y el grado? en la tabla del estudiante. Grado podría ser 1, ¿listo? Y digámosle que a ese grado le vamos a poner un texto, Número. un número, ¿listo? ¿Qué otra cosa puede tener ese estudiante? Nosotros hemos colocado que el director de grupo. Director de grupo. Bueno, digamos que sí. Director de grupo. ¿Listo? Tiene director de grupo. ¿Listo? Ese director de grupo va a tener un texto corto. Recuerden que lo pueden parametrizar. Yo lo voy a dejar así porque les estoy colocando simplemente el ejemplo. ¿Listo? Entonces, Profe, cuando dice grado, el número también habría que delimitar pues desde 1 hasta 11, ¿el qué? ¿cierto? En el grado hay que colocar pues, en el campo que es de 1 a 11, ¿cierto? Pues porque no hay grado. Espérate un momentico, espérate un momentico. ¿Cómo me dices? En el grado habría que delimitar en el campo que es de 1 a 11, ¿cierto? Pues porque no hay grado 13, 14, 15. Ah, exacto, sí. Entonces podríamos colocarle acá. Entonces, aquí en lugares de decimal, entonces empiezo a delimitar. Entonces, tamaño del campo, el formato. Listo, eso es como voy a mostrar el número automático. Entonces, aquí le puedo decir de 1 a 11. Listo, hasta 11 me va a mostrar. ¿Listo? Después de 11, él lo que va a hacer es que me va a cortar. ¿Listo? Entonces, resulta de que yo aquí ya tengo una tabla. ¿Listo? ¿Cómo haría yo para crear otra tabla? Ah, pues me voy acá y le doy simplemente, ya en ese caso, ya acabé de crear mi tabla. ¿Listo? Entonces ya aquí tengo mi tabla 1. ¿Listo? Tengo mi tabla aquí. Yo puedo cerrar eso. Al guardarlo, se guarda la tabla. No es que se perdió. Miren que los campos, cada que yo le ingrese datos al sistema, ¿el qué va a ir haciendo? Va a ir haciendo como Excel. Va a ir guardando los datos de aquí hacia abajo. ¿Listo? De aquí hacia abajo va a empezar a meter información. ¿Cuándo qué? Cuando esté el código del estudiante, yo lo voy a poder ordenar. Por ello yo les decía que Excel, de alguna manera, también funciona como una base de datos. ¿Listo? Entonces, tengo mi tabla estudiantes. ¿Listo? Voy a crear otra nueva tabla. ¿Listo? Entonces, ¿cómo la creo? ¿Listo? ¿Cómo la creo? Me vengo acá y le digo insertar tabla. ¿Listo? Crear. ¿Listo? Entonces acá, crear tabla. No en el campo de inicio, estaba en este. Aquí es cuando estoy editando la tabla. Aquí donde dice crear, entonces crear tabla. Vuelvo y creo otra tabla. Miren la que ya cargo acá abajo. ¿Sí la observan? ¿Cómo se llama esa tabla? Tabla Sergio? 1. Sergio, ¿cómo se llama? Sergio, Tabla, ¿cómo se llama? tabla. Tabla 1, ¿cierto? Entonces yo le vuelvo y le doy doble clic, ¿sí? O simplemente le doy vista de diseño y me permite editar la tabla. Sergio, otro nombre, otra tabla que vayamos a utilizar en ese caso para esa base de datos. Pues ¿Qué estarían más? los profesores, los padres de Listo, familia. espérate. Profesores, ¿listo? Mi segunda tabla se va a llamar profesores, ¿listo? La creo y exactamente voy a hacer lo mismo. ¿Listo?
Entonces resulta de que yo aquí tengo ya mi tabla estudiante y tengo mi tabla profesores. Ahorita, ¿el profesor también será que tiene un ID o no? Sí, profe. Listo, él tiene un ID. ¿Qué más tiene el profesor? El nombre, el apellido. El profesor también tiene una cédula, ¿cierto? Debe ser mayor de edad, debe tener una cédula. También numérico. ¿Listo? Esto lo empiezan a acomodar usted. Le estoy dando el ejemplo porque no lo voy a hacer con todo. ¿Listo? Le estoy dando el ejemplo. ¿Listo? ¿Qué más tiene el profesor? El cargo que ocupa, Nombres. ¿no? O la Acuérdese materia que, que dicta. acuérdate que vamos a ir de los datos más importantes a los datos menos importantes. Recuérdate que yo en Ah, una bueno. tabla son los datos que yo voy a pedir de esa persona, porque pues yo puedo decir profesores, pero si ni siquiera tengo el nombre del profesor, cómo lo voy a traer? Yo debo de tener unos datos, ¿cierto? Sí, señor. Sí, Entonces, señor. debo de tener datos. ¿Datos como qué? Entonces, primero tengo el nombre, después tengo los apellidos. Ahorita sí. Entonces, ¿el qué? Me estás diciendo, debe tener un grado, ¿cierto? Ese grado Sí. de ser también numérico. ¿Qué más puede tener ese profesor? La materia que dicta, no sé cómo le Exacto. colocaría eso. Materia, claro, ¿no? Se lo establecen ustedes, no yo. Eso se lo establecen ustedes porque ustedes son los que saben qué va a ser el sistema de ustedes. ¿Listo? Entonces resulta de que yo ya tengo materia, ¿listo? Y va a ser un texto corto. Bueno, ¿cuántas tablas Profe, tengo hasta allí? Dime. dos. Dos. Profe, Por ¿cuántas ejemplo, tablas? nosotros, Escúchame lo que te voy a acabar de decir. ¿Cuántas tablas tengo hasta ahí? Dos. dos. Una que se llama, ¿cuándo se va a cargar la tabla de esta manera? Pues simplemente cuando yo la cierre. Miren que aquí se ve porque ya está lista para meter la información. Esta no está lista. ¿Cuándo está lista? Pues cuando yo le digo guardar. Cuando yo le digo guardar y la cierro, pues simplemente la tabla se va a cerrar, pero en su información, porque cuando yo de acá, pues simplemente me va a cargar la tabla del estudiante y la tabla del profesor. Y cada una con sus datos, que en este caso hablamos de entidades y hablamos de atributos. ¿Listo? Una entidad. Yo puedo ser la entidad profesor. ¿Cuáles son mis atributos? Ah, pues mis atributos es que yo soy profesor de informática, profesor de sexto, profesor de séptimo. Si yo estoy hablando de una persona, en el caso, para que me responda Sergio, si yo estoy hablando de un cuerpo, ¿listo? Entonces mi entidad se llama cuerpo. ¿Cuáles son mis atributos, Sergio? Si yo estoy hablando de una persona, Señor, ¿cuáles serían mis atributos? Si yo soy una persona, estoy hablando en contexto, persona, ¿cuáles serían mis atributos? pues sería como pues, primero pues el nombre. No, mis atributos es que yo tengo manos. Un cuerpo humano, recuérdate que te estoy hablando en Manos, contexto. piernas, Manos, ojos. piernas. Entonces, cuando yo estoy hablando de la entidad, estoy hablando de algo. Entonces, en el caso, como estoy haciendo el ejemplo, en el caso de mío, hoy estoy hablando y yo estoy diciendo, yo soy un cuerpo humano. Es mi entidad, se llama cuerpo. ¿Y mis atributos cuáles van a ser? Pues que yo tengo manos, tengo pies, tengo ojos. Entonces, lo mismo pasa acá. ¿Cuál es la entidad? Ah, profesores. ¿Y qué tiene profesores? Pues un ID, una cédula, un nombre, un apellido, un grado. Bueno, de ahí lo que yo le parametrice. ¿Listo? ¿Claro hasta el momento? Colóquenme una manito arriba si están de acuerdo. Listo. Bueno, entonces, claro cómo creamos las tablas, claro que es una tabla. Aquí ya hay una tabla. ¿Sí? Entonces, Señor. ¿ves la diferencia? ¿Qué era lo que Benítez me estaba mostrando? Benítez me estaba mostrando información, no me estaba mostrando nada. Cuando Benítez me Profe, diga pero uno una va tabla, llenando los eso sí es campos. una tabla. Ya, espera un momentico. Profe, me equivoqué en un campo. ¿Cómo hago para editarlo? Ah, muy fácil. Tú te vienes Dicen. acá, ¿sí? Y le das donde dice vista de diseño. Y me permite eliminar un campo. Entonces yo no quería ponerle por acá apellido. Yo solamente le quería colocar el nombre. Entonces lo que yo puedo hacer es eliminar esa fila, ¿sí? Guardo y automáticamente la información me queda allí suministrada. Cierro el campo y la información queda de esa misma manera. ¿Listo? Entonces, lo mismo con todas.
¿Cuándo no puedo yo modificar? Oigan, ¿cuándo no puedo yo modificar? Una base de datos no se puede modificar cuando hay datos que ya están ingresados y que son primarios. Entonces me decían que habían datos primarios. Entonces, ¿cómo creo yo una llave primaria? Una llave primaria sería, por ejemplo, el ID de una persona. Entonces, por ejemplo, es que la persona A hizo una compra, pero resulta de que esa persona estaba amarrada a un ID. Entonces, ¿dónde coloco yo o dónde parametrizo yo ese tipo de información? Entonces, si ustedes se meten aquí a la vista de diseño, aquí en esta parte derecha, ustedes van a observar que hay algo que llama ¿cómo? ¿Cómo se llama eso que estoy mostrando aquí? Llave principal. Muy bien, eso se llama llave principal. Si yo le doy llave principal, quiere decir que esta que yo estoy colocando acá me quedó como llave principal. Y miren que él la colocó como llave y por eso aparece una X. Si yo estoy hablando del estudiante, ¿qué sería lo más importante? ¿El código, la tarjeta de identidad, el nombre o el grado o el director de grupo? ¿Cuál El sería el dato código. más importante? ¿El código? El código. Para el Sí. colegio, sí. Para el estudiante como persona, El nombre. ¿sí? Y si yo también me llamo o yo tengo el mismo nombre tuyo. No, entra en la tarjeta de identidad. El Ah, número muy de bien, documento. exacto. Por eso es que hay datos que son únicos. Entonces, mira, si yo lo quiero cambiar acá, entonces la automática, ¿cuántas llaves primarias pueden haber? Una. Es un dato el Pero que debe ser también pueden primario. colocar varias. Claro, puede haber llave primaria o llave secundaria, pero en el caso como nosotros apenas estamos aprendiendo a parametrizar, entonces lo más ideal sería que hubiera una sola llave primaria, ¿sí? Una sola llave Sí, señor. primaria, para yo empezar a hacer las relaciones o lo que yo llamo el cuadro del MER, ¿sí? Que es de identidad, relación. ¿Sí? Entonces, claro, hasta ahí cómo coloco yo una llave primaria, Sí, profesor. claro cómo parametrizo y claro cómo creo un campo. ¿Listo? Entonces, guardo y cierro. ¿Listo? Guardo, cierro. Profe, ahorita Profe, cómo pero me... cada tabla debe tener su llave principal, ¿cierto? Cada Claro, tabla. cada tabla tiene que tener una llave principal. ¿Listo? Entonces, resulta de que yo ya después de que tengo esta información, yo lo que quiero ahorita en última es el MER, que era lo que nosotros les estábamos pidiendo a Sí. usted, que nos mostraran la creación del MER. ¿Y cómo se crea eso? Listo. Entonces, resulta de que eso se crea, ese se crea por acá, donde dice relación. Relaciones. Entonces, donde me dice relaciones, pues yo qué tengo que empezar, pues simplemente arrastrar las tablas, ¿sí? Entonces tengo la tabla 1 y tengo la tabla número 2. Mira, está la tabla estudiante y está la tabla ¿qué? Profesor. Profesores. Benítez, ahorita sí me entiendes porque yo te estaba diciendo que lo que tú me estabas mostrando no era nada. Es que no habían campos siquiera, no había Es cómo por relacionarlo. eso te digo, no había absolutamente nada. Por eso les digo que lo que ustedes estaban presentando me dio hasta pena ajena porque o sea, si yo al menos no conozco o no tengo el concepto claro de qué es una base de datos, yo voy, averiguo qué es una base de datos, averiguo qué es una tabla, averiguo qué es un campo, ¿sí? Averiguo qué es una entidad de relación, si no sé, pues pregunto. Este tipo de cosas las tenían que haber preguntado a usted por allá cuando estaban en décimo y haberle preguntado dudas a la profesora. Profe, es que no entendemos esto, venga, creemos una tabla, venga, enséñenos, explíquenos este proceso. ¿Para qué? Para que cuando ustedes llegaran ahorita a 11, estuvieran en la capacidad de hacerlo por Excel, por Word, por PowerPoint, mejor dicho, por la herramienta que usted quisiera. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí entonces? Sí, Ahorita, señor. después de que tengo esto, ahorita me dice, bueno, es que yo estas tablas no pueden quedar así sueltas porque pues simplemente yo meto información acá o meto información acá y no pasa nada. Entonces me dicen que para yo relacionar esto, hay 3 tipos de relación. De uno a uno, de uno a muchos y de muchos a muchos. De uno a uno, voy a colocarles un ejemplo. Un profesor, un director de grupo puede atender solamente un colegio. Relación de uno a uno. Voy a ponerle un ejemplo de uno a muchos. Un profesor puede tener muchos salones de clase.
Ahorita, de Sí. muchos a muchos. Muchos estudiantes pueden estar en muchas clases. Cada uno me va a dar un ejemplo de lo que les acabé de decir. Profe, pero entonces, por ejemplo, 1 a 1 sería un estudiante tiene un único código, en este caso, en nuestra base, porque no se Exacto, repiten los códigos. exacto, pero entonces ahorita vamos a empezar a hacer esa relación, pero entonces cada uno me va a dar un ejemplo en un contexto totalmente diferente al que estamos trabajando. Empecemos con Santiago. Santiago, un ejemplo de 1 a 1. Si te equivocas, no hay problema. Vamos a hacer una relación de 1 a 1. Podría ser de nombre a cédula. Recuérdate que te dije que no colocáramos como ejemplo ese. Puedes coger cualquiera. Yo puedo decir, un carro puede tener un solo dueño. Es una relación de 1 a 1. Puedes coger cualquier ejemplo. O también una sola placa. Un carro puede tener una sola placa. Muy bien. Santiago, ¿qué otro? Que un grado puede tener solo un director de grupo. Espera, regálame un segundito. Ah, no. Ahí la piro. No, mano, ¿a quién llama como profesor? Listo, entonces, Benítez, ¿cuál le habías dicho? Aló, dime, Benítez, no te escucho. Que un salón solo tiene un director de grupo. Muy bien. Sergio, otro ejemplo. Una persona puede tener una casa. Pero ese no tendría tanta concordancia porque una persona en realidad puede tener muchas casas. Uno que realmente concuerde. Y siendo de casa, ¿Ah? pero entonces ahí también está equivocado. Entonces en ese caso usted también está Yo equivocado más porque una bien, en persona vez de una puede tener casa, yo te varios podría carros. decir, una sola persona solamente puede tener un solo edificio. ¿Sí? Jocelyn, otro Sí. ejemplo. Espérate. ¿Ah? Háblame un La poco. tarjeta de identidad. La tarjeta de identidad y un libro. Una tarjeta de identidad solamente puede estar asociada a un solo libro. Bueno, depende cómo yo parametrice eso. ¿Listo? Entonces, ahorita les voy a explicar aquí cómo se hace esa relación. Resulta de que para yo poder hacer la relación, pues yo necesito saber qué es lo que yo voy a relacionar. Entonces, por ejemplo, yo podría decir que un código puede estar amarrado a una sola materia. Entonces, al hacer esto, las tablas que yo voy a relacionar me aparecen aquí. Entonces, de pronto es coger un clic sostenido de una tabla hacia la otra y decirle qué voy a relacionar yo. Entonces, resulta de que yo quiero relacionar aquí el código con la materia. ¿Listo? Entonces, cuando yo hago el código con la materia, me crea mi relación. Aquí sería de 1 a 1. Un código pertenece a una materia. ¿Quién parametriza eso, profe? Pues eso lo parametriza usted referente a lo que el sistema vaya a hacer. O sea, Profe, pero una tabla, o sea, una tabla puede tener varias relaciones con otra o no, solamente una. lo normal es que la tabla tenga una sola relación, ¿sí? Ya sea de 1 a 1, de 1 a muchos o de muchos a muchos. Aquí hicimos de 1 a 1. Profe, entonces, ¿cómo haría yo una tabla de 1 a muchos? Pues resulta que yo para hacer una relación de 1 a muchos tiene que ser una que tenga llave principal. Si yo miro estudiante, ¿cuál es la llave? ¿Cuál es el atributo principal que tiene la llave primaria? La
Tarjeta de identidad. Exacto. Entonces yo le digo a tarjeta de identidad, que va a ser de 1 a varios. Míralo aquí abajito. ¿Sí? Entonces, esa es mi relación de 1 a varios. Pues, ¿cómo miro yo cuál es mi relación? Pues, mire, la profe, acá está abajo. De 1 a varios. Pero si yo, por ejemplo, la hago de 1 a código, entonces esa relación me aparece que es de ¿qué? Intermedio, o sea, de 1 a 1. Y ahorita si yo lo hago al contrario, o sea, si cojo esta relación y le digo que esta relación, ¿sí? Le digo que esta relación va a ser de código a 1 que es llave primaria, que en este caso sería el ID. ¿Listo? Mi relación va a ser de 1 intermedio y ahorita vamos a hacerla de llave principal a llave principal, que en este caso sería tarjeta de identidad y ID. ¿Listo? Miren la relación. ¿Qué tipo de relación me aparece ahí? ¿De qué? De 1 a 1. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Listo. Entonces, claro, cómo se hacen las relaciones de 1 a 1, de 1 a muchos, pues yo identifico las características de la tabla y aquí pues yo empiezo a parametrizar cómo yo lo quiero hacer. Entonces, esto es lo que yo llamo el MER, ¿sí? Que es la entidad relación de todas las tablas. ¿Cómo es que estas tablas se van a empezar a relacionar, ¿sí? Y recuerden que yo después de hacer esta relación, pues yo no podría borrar esta tabla, porque esta tabla ya está amarrada a un ID, que era lo que yo les decía. Entonces, así es que realmente se maneja una base de datos. Cuando una persona hace una compra, pues resulta de que esa compra está amarrada a un número de factura y ese número de factura es una llave principal. Por eso es que en los sistemas no se puede coger y borrar, no es que usted hizo esta compra, elimínela. No, la compra ya quedó registrada. ¿Y quedó registrada por quién? Ah, pues por una persona y esa persona tenía un ID, tenía un número, tenía una información y esa información fue la que me cargó allí. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros le pedíamos a ustedes la tabla de entidad-relación, era esta. ¿Listo? Entonces, Benítez, ahorita yo preguntándote a ti, donde fueras el maestro, que tú me habrás presentado eso, ¿tú qué me dices? Retroalimentémonos, habiliten cámaras, por favor. Habiliten cámaras, todos, si pueden, por favor. Profe, este computador no tiene cámara. Pues sí tiene Bueno, presa partida. los que tienen, yo los veo que todos tienen, yo veo que todos tienen cámara. Ujú. Me gustaría